Buenas noches, bienvenidos a Mater Fátima. Ya hemos pasado de programa, hemos terminado hace un momento lo que es la preparación a la consagración a Jesús por María y ahora vamos a entrar a lo que es netamente el programa de Dialogando con Santo Tomás de Aquino. Si alguien no ha participado de este programa, pues les voy a comentar un poquito en qué consiste, porque ya llevamos varios programas y vamos adelantando. Hemos encontrado un libro que no es muy grueso, que es una síntesis hecha por un dominico que nos habla de la Suma Teológica. Es la síntesis de la Suma Teológica. La Suma Teológica es uno de los libros, o sea, son varios libros, pero más importantes de la historia de la humanidad y de la Iglesia. Entonces, quizá muchos de ustedes no van a tener la posibilidad de leerse en su vida la Suma Teológica, pues son muchos volúmenes, pero al menos sí tener una pequeña visión de lo que habla la Suma Teológica. Eso sí necesito. ¿De qué habla la Suma Teológica? Y estamos disfrutando los temas con Santo Tomás de Aquino, porque es un libro que está hecho en preguntas y respuestas y es como si estuviéramos dialogando con Santo Tomás de Aquino, como si él nos estuviera explicando en síntesis su propia suma, ¿no? Entonces, yo creo que es algo maravilloso para nuestro intelecto, nos llenará de luz para después, pues imagínense, entre más luz, más conocimientos, más formación, pues mejor puedo ayudar al prójimo, orientar mi vida. Entonces, es muy importante que caminemos en este sentido. Los programas anteriores han sido una gozada. Yo de verdad prácticamente los voy disfrutando muchísimo y yo sé que algunos de ustedes están también gozando muchísimo porque les está abriendo un panorama, un horizonte que no se había ni siquiera planteado. Pues vamos a pedir luz al Espíritu Santo para entrar ya de lleno a nuestro programa porque tenemos muchas, nociones que aprender que Santo Tomás de Aquino nos va a enseñar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos rápidamente a nuestro tema. ¿Qué nos quiere decir hoy Santo Tomás de Aquino? Pues vamos a preguntarle a él y que él nos hable a nuestra alma. Está aquí, pin. Adelante. El título era que si las pasiones eran buenas o malas. Es muy interesante lo que dice la Iglesia Católica sobre las pasiones. Algunos piensan que no, las pasiones todas son malas. No necesariamente. Santo Tomás de Aquino nos va a explicar de una forma muy clara que no, las pasiones no son ni buenas ni malas. Lo que hace bueno o malo es la orientación que yo le dé a las pasiones. Eso sí. Bueno, de los movimientos afectivos llamados pasiones. Hay en el hombre, además de los actos de la voluntad, otros impulsos afectivos capaces de contribuir a la consecución del último fin. Sí, Señor. O sea, la voluntad es la que va reafirmándose buscando el fin, pero se puede equivocar. Por eso la inteligencia tiene que estar iluminada por la verdad y la voluntad aceptar esa verdad, pero que sea real, que la inteligencia le está mostrando. Bueno, entonces, ¿cuáles son estos medios, sí? O actos? Dice, le llama las pasiones. ¿Qué entendéis entonces por pasiones? ¿Qué son? Los movimientos afectivos de la parte sensible del hombre.
¿Son las pasiones propias y exclusivas del hombre? No, Señor. Ah, aquí hay un descubrimiento. Las tienen también los animales. Los animales pueden tener ira, pueden tener amor, o sea, digamos ese afecto, porque son pasiones sensibles. Y esa parte del alma, o sea, el alma humana tiene la parte, digamos, vegetal, que nos asemeja a las plantas, tiene la parte animal, sensitiva, que nos asemeja a los animales, y luego la parte racional, que solo el hombre lo tiene, nos asemeja a los ángeles y a Dios mismo, ni más ni menos. Bueno, entonces, los animales también tienen pasiones, no vamos a hablar de ello, pero es interesante saberlo. Dice, ¿las pasiones de los animales pueden ser sujeto de moralidad? No, porque el perro, si yo le pego, se pone enfadado y me ataca, ¿no? Porque está enfadado o se ha visto atacado y el perro se enfada y se enfurece y va contra la persona. Entonces no puede ser, digamos, reacciona. El animal reacciona. Tú le das un estímulo, y por ejemplo, hay perros que los maltratas y algunos no atacan. Se ponen tristes, se ponen a llorar. ¿Por qué? Por el dolor, por la tristeza de verse, pues, digamos, despreciado. Un animal que se vea despreciado por su dueño, pues se pone triste. Ustedes lo habrán visto. Estoy poniendo ejemplos que seguramente conocemos. Dice, solo pueden serlo las pasiones que vive el hombre. ¿Por qué? Porque tiene voluntad y ahí reside la libertad. ¿Por qué? Porque solamente el hombre están sometidas al imperio de la libre voluntad. ¿Se dan cuenta que cualquier comentario que diga, ya Tomás ya lo tiene bastante estructurado? ¿A qué llamamos propiamente movimientos afectivos o pasiones entonces, digamos? A los movimientos del corazón. ¿Esto? ¿El músculo? No, ahora nos va a explicar qué es el corazón. Dice, que nos impulsan a procurarnos el bien y a huir del mal según lo representan los sentidos. Si yo veo un pedazo de tarta, de pastel, etcétera, y mis sentidos me muestran, pero has visto este pastel de queso, no sé cuánto, con fresas, mermelada, no sé cuánto, y encima tienes ahí el café con leche esperándote, y dices, wow, o sea, yo busco esto para mí, en cambio, si tú me dices, oye, mira, está haciendo frío, vas a salir sin chaqueta, etcétera, yo no salgo, yo me echo para atrás. ¿Por qué? Son estas reacciones del corazón del hombre en cuanto a que buscan el bien y tratan de huir del mal. Pero aquí puede haber una distorsión, que ahí está, ya empiezan a entrever, entonces las pasiones no son ni buenas ni malas, sino cómo vivo las pasiones. El amor es una pasión, y no me digas que el amor es malo, pero uno puede vivir el amor con perfección o con imperfección o con soberbia. Bueno, ¿cuántas son las pasiones? Le aseguro que ustedes no saben esto. ¿Cuántas pasiones son en el corazón del hombre? Interesantísima pregunta. No sé. No sé cuáles son las pasiones. Porque a veces uno, sí, la pasión del amor, la pasión de la ira, y ya no te sale otra más. Ya no te sale otra más porque no sabemos. Pues ahora las vamos a repasar lentamente. El amor es una pasión, por lo tanto, no es bueno ni malo el amor. El amor es, o sea, depende de cómo lo oriente. El deseo, yo puedo tener deseos buenos, el deseo de que se salven las almas. Entonces es una pasión por Cristo o un deseo de amar a Cristo. Tengo una pasión, un amor apasionado por Cristo para entregarme a Él, como San Pablo, por ejemplo. El placer o la alegría, la consideran una. Odio, tedio, el placer, una buena comida te puede producir placer. Y si ha sido una comida comedida y te ha gustado la comida y está bien hecha, y etcétera, y es el platillo que te gusta, te produce un placer y una alegría. No es un pecado el comer normal y que te guste la comida, por ejemplo, o una amistad. Pues yo busco a esta persona porque su compañía me es muy agradable. El estar con esta persona me es muy agradable, pues qué alegría. Bueno, el odio, el tedio, la tristeza,
La esperanza no es mala, pero me puedo desesperar. La audacia, es una pasión, la audacia. El temor es una pasión. La ira y la desesperación. ¿Se mezcla el impulso pasional en muchos de nuestros actos? Sí, Señor. O sea, ¿estas pasiones se mezclan? Sí, Señor. ¿Por qué? Porque estamos compuestos de dos naturalezas, una racional y una sensitiva. Y esta es la primera que actúa por estar en contacto con el mundo exterior, la sensitiva. Esta es la que me permite tener el contacto con el mundo. Y o lo rechazo o lo acepto. Pero después la inteligencia, a lo mejor aquí rechazo un placer porque me es agradable, ¿sí? No sé, imagínate estar viendo a una mujer o un hombre que no te corresponde, que no es tu marido, entonces te produce un placer y eso es agradable a los sentidos. Pero después llega la inteligencia, podría decir, no vayas por ahí, que te va a hacer daño, vas a ofender a Dios con ese pecado de impureza. Bueno, ¿por qué? Porque estamos compuestos de dos naturalezas, una racional y otra sensitiva. Y es la primera que actúa por estar en contacto con el mundo exterior sensible, de donde tomamos los datos originarios de todo conocimiento acción. Recuerden, los sentidos son los que recaban la información, por eso cuando yo pierdo la vista, pues he perdido mucho, pero son el principio de la información y luego ya los sentidos internos y luego ya, no digamos, el intelecto, ¿sí? Bueno, luego las pasiones no son siempre malas por sí mismas, no, Señor. La ira es mala es cuando no hay ira buena, siempre es mala. Aunque podríamos decir la ira santa, ¿sí? En ese sentido, pues sientes una ira de que no respeten la casa de Dios, ¿no? La ira de Cristo, ¿no? Cuando vio que estaban haciendo una cueva de bandidos, lo que era el templo para orar, pues le entró una santa ira y dijo, pero no, o sea, no era un odio, sino la ira de decir, ¿por qué están prostituyendo el templo de Dios? Y ahí es cuando los echa fuera, ¿sí? Bueno, lo son algunas veces, sí, Señor, cuando no están acordes con la recta razón. Si contradicen la recta razón las pasiones, entonces yo puedo amar el dinero o mis hobbies o tengo una debilidad con los animales o con la ropa o lo que sea, y entonces sí me puede provocar un mal y va en contra de la recta razón. ¿Cuándo no lo están? Cuando nos impulsan hacia el bien o nos alejan del mal sensible, previniendo o contrariando el juicio de la razón. O sea, cuando contraría el juicio de la razón, no son buenas las pasiones. Esas 11 pasiones se convierten en un mal. Dice, las pasiones que hemos mencionado radican exclusivamente en la parte sensible del hombre. No, Señor. Se hallan también en la voluntad, no solamente en la parte externa sensible, sino también en la ya interna, la voluntad. ¿Qué diferencia existe entre las pasiones de la parte sensible y de la voluntad? Se diferencia en que el organismo toma siempre parte en los movimientos de las pasiones sensitivas, el organismo, lo externo, al paso que las de la voluntad son del todo espirituales. O sea, yo recabo en las pasiones externas, yo recabo la información de lo sensible, ¿no? Me gusta algo, el sol, estoy ahí disfrutando del sol, pero después vienen la parte espiritual de la pasión, de la voluntad. Y lo que le decíamos, una santa ira de Dios no es que salió inmediatamente y por el odio, sino él viendo que tenía que corregir a esa gente que estaba ofendiendo a su Dios, pues lo hizo con mucha claridad y a lo mejor con una fuerza muy grande que le sorprendió a la gente, que un maestro de la ley fuera tan claro y tan conciso en el defender las cosas de Dios, ¿no? Cuando se habla de los movimientos del corazón, ¿se trata de las pasiones sensitivas o de la voluntad? Propiamente de las sensitivas, pero en sentido metafórico. Se aplica la frase a las de la voluntad, ¿sí? Luego, al hablar del corazón humano, ¿nos referimos indiferentemente a las dos especies de pasiones, digamos las materiales, las sensitivas, perdón, y las espirituales? Sí.
11 pasiones que son sensitivas y o espirituales. Lo digo porque si no aquí viene una confusión. A ver, ya no entendí, Padre, soy amo, no amo, tengo ira, tengo odio, tengo alegría, tengo placer, no sé. Unas vienen ya del primer contacto de los sentidos y otra ya de una reflexión que ha pasado por la inteligencia y radica en la voluntad. Bueno, ¿qué queremos expresar cuando aplicamos a un hombre el dictado de hombre de corazón? ¿Qué queremos decir? Pues que es un hombre bueno, tierno, afectuoso, por un lado, en el orden sensible, o bien, si es un hombre de corazón, si lo hablamos en sentido espiritual, dice Santo Tomás, dice, en el superior de la voluntad, otra que es el hombre de valor o de energía. Si estás ya hablando de la parte espiritual, ¿no? Un hombre de corazón es un hombre íntegro, un hombre concreto, tenaz, etcétera, porque está lleno de virtudes. Bueno, ¿por qué se recomienda velar los movimientos del corazón? ¿Y qué significa el tal consejo? Significa que debemos poner gran cuidado en no seguir inconsideradamente los primeros movimientos afectivos. Miren, les voy a poner un ejemplo. Cuando viene una persona, no te gusta su forma de hablar, su forma de sonreír, su forma de vestir, etcétera. Dice Santo Tomás, no te quedes ahí, porque recuerden que es buscar el placer, rechazar el mal. Pues si yo veo una persona que sensiblemente me es incómoda, ¿qué haces? La rechazas. Y tú no debes hacer eso. La caridad me pide, imagínate un pordiosero que no se ha bañado en un mes y viene a pedirte dinero y encima está muy cerca de ti. Y tú dices, yo rechazo a esta persona. ¿Qué hubiera hecho Cristo? Lo hubiera abrazado. Entonces, claro, si me quedo en la parte sensible, es una información inmediata, pero muy traicionera. Porque me puede engañar y puedo caer en la trampa de rechazar algo que yo debo aceptar. Porque estamos diciendo, huimos del dolor, del sufrimiento, de lo que nos parece malo, pero quizá ese dolor, ese sufrimiento es que Dios lo quiere y lo debería aceptar. Muy interesante esto. Dice, también se nos recomienda educar en el corazón. ¿Qué significa este otro precepto? Que debemos ocuparnos en desarraigar los movimientos afectivos que nos inclinan al mal. La gula, la pereza, etcétera. Si yo estoy muy hecho de tierra a tierra, pues voy a vivir de sentimientos, de emociones, de intereses, digamos, materiales, pasarla bien, gustar bien, etcétera. Yo recuerdo cuando hice la universidad que yo me salí de mi ciudad porque pues todavía éramos muy inmaduros los jóvenes que estábamos ahí en la universidad y nos habíamos tomado la universidad a juego. Y yo recuerdo en esa inmadurez de joven, yo dije, no, o yo me voy de aquí, o yo no voy a hacer nada en la vida. Y fue una gracia de Dios, porque ya hablé con mis papás y bueno, la historia, yo estudié fuera de mi ciudad y me ayudó mucho a ver que la vida era diversa a lo que yo estaba haciendo en ese momento. Era pura fiesta, puro divertirse, etcétera. Y claro, si vives de lo sensitivo, pues todo eso es agradabilísimo, jajaja, amistades, la broma, etcétera, no ir a clases en la universidad, pero bueno, ahí vamos sacando la universidad poco a poco. No, y el futuro, tu familia, porque en aquel momento yo no tenía la vocación, entonces yo estaba pensando en mi familia, en la empresa que quería poner, y decía, y así voy a hacer algo en la vida, pues si estoy con 18 años ya en la universidad estamos haciendo tonterías, no, y yo sentí en el corazón, ahora sé que fue Dios el que me salvó, tú te tienes que ir de aquí. Y bendito sea Dios, me lo permitió y pude estudiar fuera. Es importante la educación del corazón en el sentido explicado. Es como el resumen de todos los esfuerzos del hombre para adquirir la virtud y apartarse del vicio. Hay que educar el corazón, la parte sensitiva, porque si le empiezas a dar rienda suelta a los placeres sensitivos, te va a arruinar el alma, la vida, la familia, todo. Imagínate que te gusta el placer, el sexo.
Pues nada, te quisiste meter con una señora o te metiste con un señor, ¿y qué pasa? ¿Qué te descubren? Rompiste la familia. Esa familia no quiere, o sea, la esposa o el esposo, el herido, la persona herida, queda tan dolida, porque la traición, esa traición duele mucho en los matrimonios, queda tan dolido que ya en muchos casos ya no hay forma de rehacerlo. Dios puede hacer milagros, pero en la práctica muchos es que se rompen y no se vuelven a ver. Y todo por un poco de placer sensitivo. Hay que educar el corazón porque nos puede pasar grandes facturas. Del principio de las buenas acciones o de las virtudes. ¿Qué significa adquirir las virtudes? La adquisición y perfeccionamiento de todos los hábitos que inclinan al hombre al bien obrar. O sea, las virtudes son adquirir o perfeccionar hábitos que me llevan a obrar bien, adecuadamente, que me van dignificando como persona. En cambio, si yo me dejo llevar por las pasiones, me van envileciendo, me van, perdón, las palabras que voy a decir suena muy feo, pero es la verdad, nos animalizan, nos bestializan. Ustedes saben que los animales se portan mejor que los hombres, o sea, las personas me refiero, porque cuando la persona se deja llevar por los apetitos sensitivos, las pasiones sensitivas, bueno, ya no hay criterio, ya no hay verdad, ya no hay límite y bueno, destruye la persona toda la vida. Entonces, el contrario es la virtud que va formando con ese trabajo continuo, inclinar al hombre a obrar siempre bien. ¿Qué cosas son los hábitos virtuosos? Ciertas disposiciones e inclinaciones de las diversas facultades que hacen buenos los actos correspondientes. O sea, los hábitos virtuosos son disposiciones e inclinaciones. O sea, yo estoy dispuesto a servir, a perdonar, a rezar, etc. O sea, ya he formado por esa repetición continua con la gracia, con la ayuda de Dios, y ya para mí es natural. No sé, el rezar, el perdonar, el comportarse como católico. O sea, yo me comporto rectamente. ¿Por qué? Porque llevo toda una vida viviendo rectamente. Entonces, esa persona tiene hábitos de vida. Bien, en las diversas facultades del hombre están los hábitos que hacen buenos los actos correspondientes. No sé, un mirar, pues va a ser un mirar puro. Una palabra respetuosa, una palabra, digamos, educada. Un escuchar, no, mira, vas a hablar de chismes, vas a criticar, pues no me llames, yo no quiero saber nada, no me interesa. Y el otro se queda así, pero no te interesa criticar aquí, que mira lo que ha pasado, tal. No me interesa, no me interesa. ¿Cuál es su origen entonces? Dice Santo Tomás, en ocasiones, aunque parcialmente, son connaturales al hombre. Lo que pasa es que recuerden que estamos muy heridos. Dice, otras adquiridos con el ejercicio y a veces infundidos directa o sobrenaturalmente por Dios. Entonces, de los hábitos virtuosos vienen de todas formas. Unos son connaturales. Normalmente el hombre se debería sentir inclinado al bien, pero sabemos que tenemos la herida del pecado, pero sería tan natural, así nos pensó Dios, que yo viviera las virtudes, pero el pecado me ha debilitado grandemente para vivir la virtud. Entonces, una es connatural, otra es adquirida con ese esfuerzo, ese trabajo, y otras vienen de lo alto, infundidas por Dios. Son las tres formas de hábitos virtuosos. Su origen. ¿Existen hábitos o virtudes intelectuales? Sí, señor. Pues estamos hablando que hay en las diversas facultades, pues la respuesta es sí. Si están siguiendo la conversación, es interesantísima. Dice, ¿qué efecto producen entonces? El de conducir siempre al hombre por los caminos de la verdad. O sea, las virtudes intelectuales nos ayudan a caminar siempre en la verdad. Ya puede ser, como decía San Pablo, aunque un ángel venga y os predique otro evangelio del cual nosotros os hemos hablado, fuera, aunque fuera un ángel, por anatema, decía él, fuera de aquí. ¿Por qué? Porque la única verdad que hay es que Cristo se encarnó, Cristo vino a morir en la cruz por nosotros, padeció, murió, y Cristo resucitó
para llevarnos al Padre. ¿Sí? Ahí está Pentecostés, bueno, la Ascensión primero, etcétera, y luego Pentecostés. Todo esto que vivimos en los misterios de la liturgia son una ocasión para meditar esos grandes misterios de la salvación, por el cual tú y yo estamos salvados y podemos acceder al cielo con un trabajo, una lucha, un combate espiritual sobre todo, pero tengo todo para llegar al cielo. Impresionante. Bueno, ¿solo con estas virtudes intelectuales existen? Sí, y mantienen la verdad. ¿Cuáles son? 2, 4, 5. Nos ofrece 5. Inteligencia, sabiduría, ciencia, prudencia y arte. Aquí está mezclando dones y virtudes y digamos facilidades también en la vida. Bueno, ¿cuál es el objeto de cada uno? La inteligencia me facilita el conocimiento de los primeros principios. ¿Cuál es el fondo de las cosas? La sabiduría, el de las causas supremas. Me eleva hacia arriba. La ciencia, las conclusiones. ¿Y esto para qué sirve? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Qué debo hacer con esto? La prudencia dirige la vida moral. Ya lo hemos hablado, antes en la catequesis, ahora donde venimos, tocamos ahí la prudencia de cómo la vivía María, la Virgen María. Después, y el arte es la ejecución de las obras exteriores. Yo tengo el arte de hablar, el arte de ser amigos, el arte de poder presentar el evangelio a jóvenes, etcétera. Pues son obras externas para seguir cumpliendo la misión. ¿Cuál es moralmente considerada la más importante en la práctica? Pues quien estuvo en la clase anterior, en la meditación anterior, la prudencia. Es la que, digamos, aglutina y coordina el resto de virtudes. Dice, ¿no hay en la inteligencia humana más virtudes que las enumeradas? Sí, Señor. Hay una de otro orden mucho más elevado. ¿Cuál es? La fe, la virtud teologal de la fe. ¿Existen en la voluntad algunas virtudes de la misma categoría que la fe? Sí, Señor. ¿Cuáles son? La esperanza y la caridad. La fe, la esperanza y la caridad son virtudes que ya hemos hablado, son virtudes infusas que vienen de lo alto para buscar al Dios, a creer en Dios, para amar a Dios. Ya se me apagó la luz, pero bueno, termino con esta. Y después, la esperanza para buscarle a Dios en todo lugar y la caridad para amarlo con toda mi alma, con todo mi corazón, con toda mi inteligencia. ¿Sí? Bueno, ¿las virtudes de la fe, esperanza y caridad tienen un nombre especial? Sí, Señor, virtudes teologales. ¿Qué significa virtudes teologales? Que las virtudes de fe, esperanza y caridad provienen exclusivamente de Dios. Nadie se puede dar la fe, nadie se puede dar la esperanza. Tú puedes amar con amor humano. Sí, yo amo a mi perro, amo a mi no sé qué. Sí, es una forma de expresarse, pero no tiene nada que ver con el amor de la virtud teologal, que es el que te hace amar a Dios, porque Dios es amable. ¿Sí? Es el mismísimo, la fuente de amor. Dice, y a Dios en el orden sobrenatural tienen por objeto. Las tres tienden directamente a Dios, vienen de Dios y a Dios van. Es un regalo que Dios nos concede muy importante. ¿Existe alguna otra virtud en la voluntad? Sí, Señor. La virtud de la justicia y las otras que de ella se derivan. ¿Sí? La de la religión, etcétera, etcétera. La humildad. Hay varias virtudes que se derivan de la justicia. Además del entendimiento y la voluntad, ¿hay en el hombre otras potencias que puedan ser sujeto de virtudes? Sí, Señor. No hemos terminado con todas las virtudes. Las potencias afectivas del orden sensitivo. ¿Qué virtudes las adornan? La fortaleza y la templanza. Con las demás que de ellas dependen. Recuerden que estas son cardinales y por lo tanto hay virtudes que se asocian o derivan de la templanza y de la fortaleza. Pero en la parte sensitiva, que estábamos hablando de las pasiones hace un momento, la templanza y la fortaleza me ayudan a poner orden en esas pasiones. Todo lo que viene de la parte sensitiva me ayuda la virtud de la fortaleza y la templanza. ¿Qué nombre tienen el conjunto de las virtudes justicia, fortaleza, templanza unidas a la prudencia? Virtudes morales, ¿no se llaman también virtudes cardinales? Sí, Señor.
Las virtudes morales, lo decíamos hace un momento, eran todas las virtudes que existen como medios para llegar al fin que es Dios, pero dentro de esas virtudes están 4 cardinales como pilares, que son estas de justicia, prudencia, templanza y fortaleza. ¿Qué significa este nombre, cardinales? Que son virtudes de capital importancia por ser el eje, cardo, cardinis, o sea, el eje, el corazón, o sea, lo más importante, alrededor de la cual giran todas las demás, excepto las teologales. Las teologales están por encima de las virtudes teologales, y muy por encima. Las virtudes naturales y adquiridas, ya sean intelectuales o morales, requieren como complemento otras virtudes correspondientes del orden sobrenatural, infundidas por Dios, con el objeto de facilitar al hombre todos los medios necesarios para que sus acciones sean perfectas en el orden moral. Es una pregunta muy larga. Sí, no estamos habituados a nosotros a pensar en preguntas tan largas. Ya nuestra forma mental de esta cultura moderna es, a mí hazme una pregunta corta, si no, no te entiendo, me voy a perder. ¿Sí? Entonces, sí, Señor, porque únicamente las virtudes infusas son proporcionadas a los actos que exige el hombre su elevación al orden sobrenatural y que debe alcanzar mediante las virtudes teologales. Gracias a las virtudes teologales nos elevan las virtudes, o sea, las virtudes morales son elevadas por las virtudes teologales para alcanzar el fin que se propone. ¿Necesita el hombre poseer todas las virtudes, lo mismo las teologales que las cardinales, para que sus acciones en conjunto sean buenas? Sí. No pueden faltar. Uno dice, wow, entonces esto de ser santo está dificilísimo. No, no está difícil, es mucho trabajo. Y eso es lo que a veces la gente no está dispuesta a hacer, a trabajar muchísimo para alcanzar la santidad. Bueno, necesita el hombre poseer, entonces, si le falta una sola, ¿no le puede llamar, se le puede llamar virtuoso? No, Señor, porque faltando una, las demás virtudes son informes. Como están unidas las unas con las otras, pierden su fuerza o no tienen los caracteres de virtud completa. Porque si es una virtud derivada de una virtud mayor, digamos, entonces esa virtud no está completa porque faltan virtudes derivadas por vivir. Por eso los santos, uno de los exámenes que hace la Santa Sede para determinar si una persona fue santa, es que debió de haber vivido las virtudes teologales, cardinales y el resto de virtudes de una forma extraordinaria. Y claro, solamente los que se han puesto a trabajar toda su vida. Bueno, vamos, y yo creo que con esto no me quiero entretener mucho hoy. Los dones del Espíritu Santo como complemento de las virtudes. Entonces estamos ya, virtudes teologales, virtudes cardinales. Ahora vienen a fecundar, sobre todo las virtudes teologales, los dones del Espíritu Santo, que ya sabemos que son 7 dones del Espíritu Santo. Eso sí los conocemos porque es algo en catequesis, la Iglesia continuamente nos va recordando al Espíritu Santo y sus dones. ¿Es suficiente que el hombre posea las virtudes de que hemos hablado para que pueda alcanzar la eterna bienaventuranza, o sea, llegar al cielo? No, Señor. Así todavía no llega. Son grandes elementos, importantísimos, pero no llega todavía. Necesita los dones del Espíritu Santo. Dice, ¿qué entendéis por dones del Espíritu Santo? Ciertas disposiciones habituales infusas. O sea, yo, por ejemplo, si hago mucho deporte, pues mi disposición a la resistencia, a la oxigenación del cuerpo, etcétera, etcétera, al bienestar, no sé, inclusive hasta a la autoestima, pues me ayuda. Esa es una disposición humana, porque yo practico un deporte. En cambio, los dones son infundidos, vienen de lo alto, una disposición que me la da Dios, no me la doy yo. Es impresionante, es un regalo, porque a lo mejor un acto heroico en virtud, yo llevo años practicando esa virtud y no llego a hacer mucho. En cambio llega el Espíritu Santo y me regala un don en ese momento, una gracia actual, y puedo realizar ese acto de virtud profundo. Entonces, ¿cómo? Si llevo 20 años trabajando en esto, pero infuso, una disposición
que viene de lo alto. Dice, que hacen al hombre dócil y sumiso a las inspiraciones y movimientos interiores con que el Espíritu de Dios lo guía y encamina a la felicidad eterna. O sea, ya es el Espíritu Santo tomando, digamos como tomando el control de nuestra vida, nuestra alma, y Él empieza a llevarnos no al mal, sino al contrario, a subir exponencialmente, crecer rápidamente a las cosas de Dios. Y bueno, a mí un ejemplo muy elocuente, los pastorcitos de Fátima. Vivieron muy pocos años, San Francisco y Santa Jacinta, pero su crecimiento espiritual fue rapidísimo y muy profundo, muy alto. Bendito sea Dios. ¿Por qué además de las virtudes necesita el hombre los dones del Espíritu Santo? Porque está elevado, como hemos dicho, a la vida de la gracia. Y para que sus acciones alcancen en este orden la requerida perfección, yo trabajo en ese combate, en esa búsqueda de perfección. Es necesario el auxilio directo y especial de Dios para alcanzar la perfección en las virtudes, con que se lleve a buen término lo que con el ejercicio de las virtudes solo se puede iniciar. Yo inicio un camino de una virtud, de un proyecto de santidad, etcétera, etcétera, pero estoy apenas iniciando y puedo empezar, como a decir, tomar velocidad, pero solamente cuando el Espíritu Santo me toma y me lleva donde quiere, entonces ahora sí empiezo a crecer de una forma increíble. Dice, ¿cuántos son los dones del Espíritu Santo? Son 7. Sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, piedad, fortaleza y temor de Dios, santo temor de Dios. Pues ahí tenemos los 7 dones. Vamos a terminar con, efectivamente, este es el último puntito. Ya fíjense, hemos escalado, vamos a empezar de menor a mayor perfección. Las virtudes morales, que son todas, después las catalogamos al menos en 4, las más importantes, las cardinales, me van llevando a la perfección. Y las virtudes teologales, bueno, Dios ya empieza a obrar en mí, pero después vienen los dones del Espíritu Santo. Y ahora, como fruto y culmen, los frutos del Espíritu Santo en mi alma y las bienaventuranzas, las 8 bienaventuranzas para vivir como Dios quiere. Con eso terminamos. Entonces, ¿te das cuenta? Tienes todos los elementos para llegar a la santidad. Todos. Y entonces, lo que dice ahí, bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, ¿yo cuándo voy a vivir eso? Para Dios no hay nada imposible. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y dices, pues a mí me están persiguiendo, pero yo no veo aquí justicia. No, porque la justicia va a estar arriba. Posee el hombre adornado con las virtudes y dones del Espíritu Santo todo lo que de su parte necesita para llevar una vida perfecta en el orden sobrenatural. Ahora sí, sí, Señor. Pero podemos decir que su vida en este caso es el comienzo en la tierra de lo que después ha de llevar al cielo. Sí, Señor. Ya aquí empieza a experimentar cosas tan bellas que le van a llevar al cielo. Sí, y en atención a ello, hablamos de bienaventuranza en este mundo y de los frutos del Espíritu Santo. Ya salieron las 8 bienaventuranzas y los 12 frutos del Espíritu Santo. ¿Qué entendéis por bienaventuranzas? Los actos de las virtudes y de los dones. O sea, yo recibo gracias, recibo dones, recibo virtudes, y el acto que se produce es la bienaventuranza. El pobre de corazón, el humilde, el que llora, etc. Ese es el que está alcanzando con sus actos, las bienaventuranzas. Dice, ya me perdí. Los actos de las virtudes, ¿qué entendéis por las bienaventuranzas? Los actos de las virtudes y de los dones, según lo enumeró Jesucristo, como consta en el Evangelio, que por su presencia en el alma o por los merecimientos que en su virtud atesora, son como anticipo y prenda de la vida eterna. Quien vive las bienaventuranzas llegará al cielo. Y aunque aquí pase mucha persecución, dolor, etcétera, ya está verdaderamente viviendo una purificación
una santificación que le va a llevar a la vida eterna. ¿Qué entendéis por frutos del Espíritu Santo? Las acciones buenas del orden sobrenatural que, efectuadas bajo la moción del Espíritu Santo, tienen la virtud de producir alegría y placer cuando se ejecutan. Ahora vamos a ver los 12 frutos del Espíritu Santo que nos habla San Pablo. O sea, cuando el Espíritu Santo nos lleva, yo soy magnánimo, humilde, casto, fe, etcétera, que son los frutos del Espíritu Santo, y dan la alegría, es un fruto del Espíritu Santo también, y dan una alegría, un gozo de estar viviendo en esta dimensión que nos lleve al cielo. Y no, ya empiezas a gozar aquí del cielo, lógicamente con todas las penurias, pero como San Pablo, Padre Pío, Santa Teresita el Niño Jesús, etcétera, todos tenían claro que iban a ir al cielo, directos. Santa Gema de Galgani, o sea, estos santos no dudaban de su salvación. ¿Por qué? Porque estaban viviendo las bienaventuranzas en su vida, porque estaban llenos de frutos del Espíritu Santo, porque detrás de eso estaban las virtudes teologales, morales y los dones del Espíritu Santo. Bueno, ¿qué entendéis por los frutos del Espíritu Santo? Bueno, ya lo dije. Son cosas distintas de las bienaventuranzas en absoluto. Esto es, en cuanto que significan el bien supremo del hombre, no, Señor. Porque las bienaventuranzas van hacia allá, también a los frutos. Dice, porque en tal concepto se confunden con el fruto por excelencia, que es la bienaventuranza celestial. ¿Sí? O sea, parece que van unidos. O sea, son cosas diversas, pero se van uniendo. Por la misma razón pueden identificarse con las bienaventuranzas aquí en la tierra, pero se distinguen en que las bienaventuranzas son obras excelentes y perfectas, y al fruto le basta la razón de obra buena sin ser perfecta. O sea, todavía está por encima la bienaventuranza del fruto. ¿Cuáles son las bienaventuranzas y cuál su recompensa? Las 8 que conocemos de la Escritura. Las siguientes: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán satisfechos, hartos, ¿no? O sea, que les compensarán sus penurias. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ya estamos terminando, ¿eh? Dice, ¿cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Son 12, 8 bienaventuranzas y 12 frutos. La caridad, la alegría, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, longanimidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia y castidad. ¿En dónde consta su existencia? En Gálatas 5, 22, etc. Ahí están los frutos, en San Pablo están los 12 frutos. ¿Dónde se enumeran las bienaventuranzas? En Mateo 5, 3 hasta el 10 o en Lucas 6, 20 al 22. ¿Sí? La de Lucas está incompleta, la de Mateo está completa. ¿No consigna Mateo y reproduce San Lucas otra bienaventuranza que sería la octava? Son 8. Sí, Señor. Y es la bienaventuranza de los que padecen persecución por la justicia, pero se pone a modo de resumen y conclusión de las 7 anteriores, en las que está incluida. O sea, están hablando de lo mismo. ¿Hay en esta vida algo más provechoso para el hombre, que el ejercicio asiduo de los dones y las virtudes? Aquí está la vida espiritual, el trabajo en dar fruto, o sea, ponerme a trabajar las virtudes teologales, suplicarlas, disponerme, etcétera, porque las virtudes morales las trabajo yo. Las teologales vienen de lo alto, pero yo las ejercito. Los dones es cuando ya el Espíritu Santo me toma y me empieza a llevar a donde quiere. Bueno, dice, ¿hay algo más provechoso para el hombre que el ejercicio asiduo de los dones y virtudes conducentes a las bienaventuranzas y frutos del Espíritu Santo? No, Señor. No hay nada más importante que esto. Bien, pues vamos a quedarnos aquí porque el siguiente tema sería ya los vicios. Y ahora estamos hablando solo de las cosas bellas.
virtudes morales, que son todas las virtudes, después las cardinales, que son las más importantes de las morales, las virtudes teologales, los dones del Espíritu Santo, que me llevan a tener los frutos, los 12 frutos del Espíritu Santo, y dejándome llevar por el Espíritu Santo, alcanzo en mi acción las 8 bienaventuranzas que Cristo me dejó hace 2000 años. ¿Alguien no entiende la vida espiritual? Ya con este pequeño esquema, tienes el 60% de la vida espiritual. No me digan que es difícil. Pero hay gente que ni siquiera entiende lo que tiene dentro de su corazón, su alma. ¿Cómo puede trabajar en ella si no sabe lo que es? ¿Cómo reacciona? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Por eso es muy importante. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí y el próximo sábado seguimos con los, no sé si murió, mosquitos siempre, los vicios, fuente y origen de los actos pecaminosos. Los pecados vienen por los vicios. Hay que cuidarlos. Bien, les doy la oración, la bendición para que puedan descansar y nos vemos el próximo sábado. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias a todos. Santa noche.